Hola, buenas noches. Comenzamos. El misterio llega ya hasta tu casa y, como siempre, eres bienvenido a esta especial cita. Algo que ya comenzamos es el estudio 208 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Alberto López, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí. Es tiempo de verano, de aventuras, de viajes y a eso es a lo que os queremos invitar esta noche. Pero antes abrimos redes sociales. Ya sabéis que estamos en Face y en Twitter, Blanco Radio, buscarnos por ahí, con los saludos para todos los que ya estáis ahora conectados. Y saludos para muchos que sabemos que esta noche nos van a sintonizar, a escuchar desde Latinoamérica. Para todos, un abrazo muy especial desde España. Y son muchas las aventuras que hoy nos esperan. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy. Esta noche queremos que participes con nosotros en una expedición muy especial realizada hace algunas semanas a un lugar de leyenda. Colaboraban 25 personas, miembros del ejército, especialistas en diversas técnicas y algunos políticos. Entre ellos un ministro de Turismo y el organizador, el director de cine y documentales Raúl Cabrera. El destino, la Cueva de los Tallos. Acompáñanos en esta aventura narrada en primera persona y comparte los nuevos descubrimientos que se hicieron dentro de este lugar de leyenda. La Cueva de los Tallos, ¿un resto de ese mundo intraterreno? Descúbrelo esta noche junto a nosotros. Y además te ofreceremos un resumen de 30 años de misterios. Temas únicos para no olvidar te esperan en esta noche especial de verano. Disfruta de ellos porque el viaje y la aventura comienzan. Ahí están las intenciones, lo que os hemos preparado para que disfrutéis de la magia de la radio esta noche. Y la primera hora, el primer viaje nos va a llegar hasta un lugar de leyenda, la Cueva de los Tallos. La hemos visitado en otras ocasiones, os hemos hablado algunas veces de ella, pero hoy volvemos con nuevos datos y sobre todo con una historia apasionante contada en primera persona por uno de sus principales protagonistas. Un invitado especial que desde Ecuador nos llega al Espacio en Blanco en exclusiva. Con ella os dejamos, ya veréis qué apasionante historia con nuevos descubrimientos dentro de la cueva. Escuchad. Nuestro siguiente tiempo nos va a llevar a un lugar de leyendas. Se estima que en territorio ecuatoriano existen alrededor de 1.200 cavernas. Algunas de ellas son conocidas como Cueva de los Tallos. El origen de su nombre se debe a que constituyen el hábitat de una gran cantidad de aves nocturnas llamadas tallos o guácharos. Sin embargo, existe una caverna de singulares características, la más grande de todas, cuya extensión aproximada es de 5 kilómetros. Esta Cueva de los Tallos está ubicada dentro del territorio de la nacionalidad indígena Shuar, en la provincia amazónica de Morona, Santiago. Y nos vamos de viaje hasta un lugar
de leyenda que muchas veces hemos soñado visitar y que alguna vez por algún invitado que ha venido y que está medio loco se ha atrevido a visitar. No es el caso de nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta Ecuador, hasta Guayaquil, concretamente a hablar con Raúl Cabrera. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Aquí muy contento de poder estar en tu programa y poder compartir mis experiencias con mis hermanos de Europa. Y nosotros de que estés. Déjame que te presente. Eres director nacional de cine en Ecuador. Aparte eres director de cine, productor. Tienes una productora que se llama Nómada. Y gracias a Estíbaliz Centeno, una española que está también por ahí. ¿Sois oyentes del Espacio en Blanco? Exactamente. Estíbaliz es asesora del ministro de Turismo del Ecuador. Y sí, ella siempre está compartiendo tus aventuras. Todos aquí en Ecuador escuchamos tus podcasts. Y para mí es básicamente un elogio estar en tu programa. Qué bien. Para mí es un honor que estés también aquí con nosotros. Tú también eres viajero, ¿no? Te has hecho unos cuantos países por el mundo, ¿no? He visto algún documental tuyo y has estado en diferentes lugares por ahí, ¿no? Sí. Soy uno de los pocos ecuatorianos que ha podido recorrer el mundo. He viajado por 86 países haciendo lo que he tenido que hacer para eternizar mi odisea. Me encantan los viajes y sobre todo conocer nuevas culturas. Uh-huh. Dime uno que te haya impresionado fuera de América. He visto que has estado en Tailandia y por ahí, ¿no? También. Sí, he estado mucho tiempo en Asia, pero uno de los países que más me atrae a mí es Namibia. Es un lugar, es como un diamante en la mitad del desierto. Qué curioso. Es un lugar donde puedes hacer que tus más locas fantasías se conviertan en realidad. A mí me encanta bucear y hacer freediving o apnea, y ese lugar es alucinante. Las olas, la comida, las costumbres, la vida salvaje y todo. Es un lugar que lo recomiendo a cada persona que me pregunta. No lo recomendemos mucho para que no se estropee, ¿vale? Gracias. Eres apneísta también, te gusta bucear, acabas de decirlo. ¿Has hecho con tiburones ahí en Namibia, en ese lugar? No en Namibia, pero tuve una experiencia similar en África del Sur, y es algo que en realidad es un sentimiento entre miedo, entre una emoción viva. Te sientes parte del ecosistema y como parte puede ser también una carnada para cualquier depredador. Me dio mucho miedo, para serte sincero, y no es algo que lo hago siempre. Hace 2 días estuve en Ecuador en un lugar que se llama Yangue, ¿sí?, nadando con las mantarrayas que viajan desde el sur de América hasta el norte, y vienen en su migración y pasan y son del tamaño de un bus, son gigantescas, son inofensivas, y estar con ellas me da un poco más de tranquilidad que estar al lado de un tiburón, porque yo surfeo y me da mucho temor a veces, pero sé que es el ciclo natural de la vida y tienes que estar preparado para cualquier situación. Apasionante. Raúl, he visto algunos de tus documentales y es curioso cómo los viajeros se entienden, aunque se hablen palabras diferentes o lenguajes diferentes o idiomas diferentes. Hay un sentimiento que se le va quedando a uno cuando visita muchos países, ¿verdad? Dándose cuenta que estamos en un planeta en el que todos somos una única familia. ¿Y eso lo has sentido tú también? Claro que sí. Definitivamente no puedes formar un criterio acerca de un lugar si no lo has visitado o si no has conocido a sus gentes, a sus personas. Siempre he tenido ideas equivocadas de niño acerca de que en otros lugares son racistas, en otros lugares desprecian, pero cuando vas allá y lo experimentas a primera mano te das cuenta que muchas de las cosas que te han creado o esas percepciones no son así, y son solamente cuando viajas que te das cuenta que en realidad esa es la mejor universidad de la vida. Y poder compartir, llevar tu cultura a otro continente, a otra nación, es también un estandarte para mí, por ejemplo, porque siempre me encantó viajar y compartir eso con mi familia, con mis amigos. Ellos viven las aventuras a través de mí. Y lo que siempre digo es que tú eres un vivo representante de tu país, y lo que ven en ti lo van a ver en el resto. Así que deja una buena huella en cada persona que encuentres o conozcas. Qué bonito. Y tú la estás dejando. Estamos sorprendidos de cómo está cambiando Ecuador, ese país que, bueno, para nosotros estaba ahí como perdido, muy poco conocido, y sin embargo le estáis revitalizando, quizá con personajes como tú que salen y dejan una buena huella
en los países por donde van. Sí, muchísimas gracias. Sobre todo he estado trabajando también en el Ministerio de Turismo como embajador de mi país, entre comillas. Soy director nacional de cine de la Comisión Fílmica y he tenido la oportunidad de poder exponenciar la belleza de mi país a través de documentales que hemos hecho por todo el Ecuador y sobre todo hacer conocer al mundo lugares recónditos, tal vez como la Cueva de los Tallos que has de haber escuchado, como el río Cuyabeno, como el volcán del Quilotoa, que aparte de ser emblemáticos de nuestra nación, son lugares que deberían ser visitados por cada ciudadano antes de morir. Y he visitado la mitad del mundo y te puedo decir con convicción que ahora me siento feliz de si en cualquier momento pase una mejor vida, porque estuve en estos lugares que siempre los tuve en el patio de mi casa, pero nunca visité hasta que salí del país y me di cuenta que habían personas exploradoras que me hablaban de estos lugares. Yo sabía, pero nunca había ido y tuve que regresar para hacerlo. Yo me apunto, Raúl, a conocer esos lugares. De hecho, Ecuador es el único país de América que me falta por conocer, imperdonable, y algún día me apunto a conocerlo. Si te parece. Aquí te esperamos. Cuando vengas, espero poder llevarte junto con otros exploradores a lugares como la Cueva de los Tallos o a la cordillera del Yanganate, donde aparentemente se esconde el tesoro del Inca Atahualpa. Muchos lo han intentado y pocos realmente pueden decir que han encontrado un indicio o un pequeño token de lo que realmente podría ser ese lugar. Ya estoy le dicen Yanganate, bendición o muerte. Ya estoy preparándome para el viaje. Un segundito y nos vamos a otro viaje todavía más apasionante que tú acabas de hacer. Todo esto surge porque Raúl Cabrera es otro de esos viajeros que desde pequeñito estaba también interesado por la Cueva de los Tallos. ¿Por qué, Raúl? ¿Leías el libro de Erich von Däniken? ¿Leíste el libro? Sí, aunque te parezca inverosímil, la mamá de un amigo mío tenía ese libro y cada vez que iba a la casa de ella, la cabala era de que leamos. Ella se llama Ivonne Velasco, también una investigadora, profesora de colegio, profesora de universidad, y a mí me gusta surfear. Cada vez que iba a la casa de mi amigo teníamos que leer un libro, y cuando tomé ese libro y me di cuenta de las ideas que estaban plasmadas y las tenía tan cerca de mi país y que tantos personajes de alrededor del mundo vinieron acá para cumplir con ese sueño, me dije, yo también tengo que visitar la Cueva de los Tallos. Y no sé si fue coincidencia, pero mi madre y mi padre eran comerciantes en una de las urbes más congestionadas del Ecuador, Guayaquil. Sí, de eso te iba a preguntar porque es apasionante, ¿no? Que tu familia conociera al personaje que dio a conocer la Cueva de los Tallos en todo el mundo, ¿no? No es casualidad. Exactamente. Entonces mi mamá me decía, acá viene un húngaro argentino que habla muy bien el español y él dice que se va a la Cueva de los Tallos, pero en los 70 nadie sabía dónde era la Cueva de los Tallos. Lo más curioso es que mi mamá y mi padre siempre les interesó acerca de otras culturas. Entonces cuando él venía, hablaban, obviamente hablar de la Cueva de los Tallos, del origen de la humanidad en los 70, mucha gente te podía tomar como un loco, pero a mi mamá le apasionaba escuchar las historias de este señor que se quedaba en un hotel a la vuelta de mi casa que se llama el Sanders y se quedaba 40, 50 días, llevaba provisiones y cajetillas o cartones y pacas de cigarrillos Lark y se iba a la expedición que en esa época aparentemente se demoraba 40, 45 días en llegar. Y no me puedo ir tan lejos, mi padre es de Cuenca y sus hermanos fueron alumnos de catecis del padre Crespi, y de hecho hay una historia en que un primo mío sufría de esquizofrenia y el padre Crespi se la curó, un milagro o no sé qué puede haber sido, pero mi primo hasta el día de hoy me confirma esa teoría, mis tíos, mis tías, porque fue alguien muy querido en Cuenca y él también fue uno de los primeros exploradores que visitaron la Cueva de los Tallos. Entonces creo que se pasó ese gen a través de células, o cuando nací recibí esa herencia de mi familia, de mis padres, que es lo mejor que he recibido. Estabas predestinado a conocer la cueva si ya desde el principio estaba relacionado con Juan Morís y con el padre Crespi, ¿verdad? Exactamente fue así. Tal vez no lo conocía en ese momento, pero a través de los años mi preparación para la cueva, siempre fui un deportista
de élite. Siempre me interesó el sur, siempre me interesó viajar, siempre me interesó prepararme físicamente para cualquier aventura que pueda tener. Y te puedo decir que con convicción que me preparé durante 3 décadas para ir a la Cueva de los Tallos, y es un sentimiento indescriptible haber conquistado ese sueño. Tal vez más que poder viajar por todo el mundo. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche volviendo al misterio de la Cueva de los Tallos con Raúl Cabrera, otro de esos pocos mortales que la ha visitado. Supongo que eso sabría ya lo que contaba este argentino de origen húngaro, Juan Moritz, que decía que había un inmenso sistema de túneles, cavernas subterráneas, y que había una verdadera biblioteca metálica en su interior, ¿no? Esos son los datos que también tú tenías, Raúl, de esa Cueva de los Tallos. Exactamente. Y un dato curioso es que a mí me habían confirmado, aquí un historiador muy conocido que se llama Manuel Palacios, y él es tal vez la única persona que me atrevería a decir del continente americano que podría descifrar lo que dicen las placas metálicas. Guayaquil es como un pañuelo y todos se conocen. Él ha tenido mucho recorrido y mucha experiencia en investigación, y él fue también una de las piezas fundamentales de esta expedición, porque mi meta era encontrar la biblioteca metálica a través del mapa que teníamos. El sargento Leonel Arce de las Fuerzas Especiales Libias, él también nos había informado que si indirectamente él está buscando la Cueva de los Tallos, pero para él la exploración es el punto más importante. Para mí era la curiosidad de saber de dónde venimos. Obviamente, si tú has leído los libros de von Däniken, las historias de Neil Armstrong, del astronauta, fue una de las primeras personas en visitar la cueva y se quedaron 40 días. Ellos confirman la existencia de una biblioteca metálica. Que te digan dónde está en el mapa, eso no es seguro, pero siempre estamos buscando o tratando de alargar ese mapa. Cuando yo fui a la Cueva de los Tallos, fui con el ministro y encontramos una nueva cavidad subterránea debajo del agua. Ahora nos vas a contar esa parte, si te parece, Raúl. Vamos un poquito atrás. No te preocupes. Carlos Crespi, el padre Carlos Crespi, parece ser que recibió algunos fragmentos de esa biblioteca, algunas placas con extrañas inscripciones, ¿verdad? Exactamente. A él aparentemente los Shuars los Shuars son los indígenas que viven en la selva del Ecuador. A él le habían otorgado, porque él se había ganado el cariño y la confianza de estos indígenas, y ellos le llevaban unos presentes de oro, placas de otro tipo de mineral. Y lo más interesante es que se parecen mucho, si tú ves las fotos de los años 60, cuando él hizo un documental y lo sacó, se parecen mucho y se asemejan mucho a culturas que no tienen nada que ver con América, a Mesopotamia, a Babilonia. Entonces, hay algo que no encaja en la historia. Los Shuaras, esto es extra confidencial, dicen que todos estos tesoros se lo dieron sus ancestros. Entre ellos habían cascos de los primeros conquistadores que intentaron llegar y que nunca llegaron. Habían espadas, habían reliquias, y sobre todo cuando tú ves las filmaciones parecen ser las placas metálicas. Algunas tienen leyendas, algunas tienen historias. Lo que no sabremos es que si esas eran las placas metálicas que estaban dentro de la cueva o eran otro tipo de placas que venían, porque la Cueva de los Tallos se extiende casi por todo el Ecuador. Dicen que llega hasta Bolivia, hasta Venezuela, y está confirmado porque los científicos han estudiado que hay muchos tallos, muchas especies que son las mismas desde Ecuador hasta Brasil, dando la vuelta hasta Venezuela. Entonces es una ciudad subterránea, y los Shuaras no sé exactamente de qué cueva la llevaban, si era de donde entramos nosotros, que fue la famosa de Neil Armstrong, o de otros lados, pero sin duda alguna ellos sabían dónde estaban. Tal vez no las quieran enseñar ahora, pero en eso yo creo que en eso se basa el punto de cada explorador, de encontrar la biblioteca metálica e interpretar lo que dicen y saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y con qué objetivo.
El investigador Manuel Palacios cuenta que ha habido varias expediciones británicas hace años y que alguna de ellas, ocultó informes, evidencias fotográficas y fílmicas, y que ellos decían que la cueva solamente tenía 5 kilómetros de extensión. Y parece ser que parte de esas pruebas, algunas estaban en el Banco Central de Ecuador y otras se las dieron al padre Carlos Crespi. ¿Es cierta esa información que te estamos dando? Mira, Miguel, lo que sí sé es que los ingleses se llevaron 4 cajas de nuestro país, y eso es lo que estamos intentando hacer con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, no de pedir que se retornen las reliquias, pero saber lo que se llevaron de las cuevas. En el Banco Central se encuentran otro tipo de ornamentos que no tienen en realidad nada que ver con las cuevas. Si ellos se llevaron algo que estuvo en esa cueva donde se hospedaron durante 40 días, no lo sabemos, no hay un expediente, pero testimonios de personas que estuvieron ese día confirman que se llevaron 4 cajas, 4 baúles. No los dejaron ver qué era, pero ¿por qué fue Neil Armstrong allá? ¿Habrá encontrado algo en la luna y ahora está aquí? No lo sabemos. Eso es curioso. Yo espero que nos hayan llevado a la biblioteca metálica. Ojalá. Es curioso también que parte de los objetos que le dieron al padre Crespi se pusieron en un museo, y ese museo en 1962 se incendió, con lo cual desaparecieron esos objetos. Me ha llegado información, no hubo uno, hubieron varios incendios, pero aparentemente esas piezas sí se encuentran en el Ecuador, sí se encuentran en manos de agricultores y terratenientes que tenían mucho poder en la época y fueron vendidas a gente de mucho poder. Una vez más, no sabemos dónde está todo, pero fue muy curioso que haya el incendio. Fichas metálicas que registran figuras ancestrales y que tienen semejanzas con culturas de Oriente Medio. Tú recopilas toda esta historia y empiezas a montar este rompecabezas. Te encomiendas a chamanes. He escuchado, creo que en ese documental, que luego vamos a hablar de él, increíble, que has hecho, que te encomiendas a chamanes. ¿También crees en eso? Claro que sí. Un chamán no es que puede ver el futuro, él puede ver la línea de vida y conectarse a ella. Entonces te puede dar un consejo. A mí me dijeron en algún momento que iba a encontrar un lugar que muchas personas estaban buscando. No sé si fue ese lugar porque cuando llegué no había nada, o si era al otro lado, pero para mí llegar a la cueva de los Tallos fue el tesoro que tanto había anhelado. Volvería sin duda alguna, y creo que la bendición de los chamanes para este tipo de expediciones un poco esotéricas es fundamental, porque ellos tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente. Cuando tú entras a la cueva, Miguel, tú sientes un sentimiento de que estás violando un lugar sagrado. Me imagino que tienen que haber sido el mismo sentimiento cuando descubrieron la tumba de Tutankamón. Tú sientes que en realidad no deberías estar ahí. Hay una energía única que rodea la cueva que te hace sentir un extranjero al lugar, te hace sentir una persona o grata o bienvenida. A muchas de las personas en nuestra expedición le dio ataques de pánico y les dio claustrofobia. Para serte sincero, yo también lo experimenté, pero lo supe superar, lo pude superar. Entonces yo creo que sí es bueno para este tipo de lugares que vaya siempre con la bendición de un chamán, de una persona que va a decirte lo que otras personas no pueden ver. La victoria de la CDU en las elecciones de Sarre. En Italia temen que de seguir al ritmo que ha empezado... Corresponsales. Tras la deserción del Reino Unido... Ellos te acercan la noticia. Hay que destacar que los hijos de Mubarak también han... De cualquier parte. Quinto encuentro en Ginebra... De primera mano. El presidente de Estados Unidos ha lanzado... Corresponsales. La inteligencia británica le investigó, por supuesto. La información mejor en Radio Nacional de España. Para su mandato. Hola Miguel, soy Juan José Revenga. Encantado de estar contigo en un día como hoy y felicitándote por tus 30 años de Espacio en Blanco. Hace muchos años que nos conocemos, cuando estuvimos las primeras veces en Espacio en Blanco. Ahí empecé a aprender contigo, empezamos a conocernos y creo que ha llegado a una amistad que ha merecido la pena. Yo sigo aprendiendo y sigo apreciándote, Miguel. Muchísimas gracias por todo, tu amigo Juanjo. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un compañero nuestro, Juan José Revenga,
invitado del Espacio en Blanco, también fue a la Cueva de los Tallos y realizamos un programa, ha hecho también un documental sobre ello y nos contaba impresionado las experiencias que ahí se habían vivido. Llegas a la cueva, montáis una expedición en la que interviene, creo que el ejército, más de 20 personas, ¿no? Fuerzas Armadas, Fuerzas Iguías, Guías Suárez, hacéis todo un despliegue para presentaros en la cueva. Exactamente, yo ya venía planeando esta expedición hace algunos años, pero no es un lugar de fácil acceso, es un lugar que parece que estuvieras en una película de Indiana Jones. Cualquier cosa puede pasar, hay cocodrilos, hay víboras en el camino. Y fuimos, para serte exacto, 25 personas, de las cuales 21 bajaron y de las cuales solamente 5 avanzaron a los puntos más allá de los que marcaba el mapa de Neil Armstrong. No es un lugar nuevamente fácil como irte a Cancún o qué sé yo, a una expedición normal. Es un lugar que requiere mucho físico, mucha fortaleza mental, porque en ese momento me acuerdo que me estaba mareando y me comí un caramelo y te puedo decir que la envoltura del caramelo me pesaba. Sabíamos que llevábamos comida, pero llegas agotado, estás en medio de la selva, la humedad te consume. Y cuando llegas a la cueva mucha gente se regresa. Nos demoramos desde mi casa hasta llegar a las entrañas de la cueva 30 horas sin parar, y eso fue porque la expedición fue en asociación con el Ministerio de Turismo, con las Fuerzas Armadas del Ecuador y con las Fuerzas Especiales IDIA, y pudimos ir en avión, si no nos hubiéramos demorado un par de días en llegar. No es un lugar fácil. También fue un caballero legionario de tu país, español, José Luis Alonso Vicente, que estuvo en la Guerra de los Balcanes, y él pudo confirmar que cualquier tipo de preparación no es suficiente para ir a la cueva, porque no hay un plan B. Si se rompe la cuerda bajando en los 80 metros de descenso, ten por seguro que te quedarás abajo como flor y fauna de la cueva. No hay salida, no hay escapatoria. Esa selva no es un juego y la cueva. Llegas a la cueva y ¿qué sientes? Cuando antes de bajar, nos contaba Juan José Revenga que hay una caída 60, 80 metros a nada, así al vacío. No hay roca alrededor, sino que caes al vacío en mitad de una apertura impresionante, ¿no? Básicamente es un tubo de luz que entra a la cueva, uno de los pocos, solamente hay 2 canales de luz que entra y uno es ese, el principal donde bajamos. Llegamos alrededor de las 6:30 de la tarde y terminamos de bajar como a las 9:30. El descenso fue completamente a ciegas. Las fuerzas especiales tenían todo el equipo necesario, arnés, cuerda, pero mientras bajas no ves nada. La linterna que tú tienes en la cabeza no alumbra más allá que 1 metro. Entonces, y comienzas a escuchar estos estruendos, estos sonidos que los tallos emiten, como que vienen de ultratumba, y aparentemente tratan de levantar a los dioses o tratan de levantar a esos gigantes que antes vivían en la cueva, de acuerdo a las leyendas Schwartz, y te da un miedo escalofriante que no lo experimentaba en ningún otro lugar. Primeramente no ves nada, bajas completamente a ciegas y sabes que si algo falla de esa expedición no vas a salir. Por ejemplo, cuando bajábamos, de la fricción comenzaba a salir humo de las cuerdas. Y no lo experimenté solo yo, lo experimentamos cada una de las personas, pero me decían que era algo normal, porque la bajada es tan grande, es como un rascacielos, o es del tamaño de una montaña, son 80 metros, y la montaña en realidad tiene 100 metros de alto, entonces cualquier movimiento en falso es muerte segura. Y cuando llegas al fondo de la cueva, cuando ya te has sacado todos los arneses, ya puedes respirar, el último metro que bajaste es el peor, te entra una sensación de adrenalina mezclada con unas emociones que solo se explican cuando las vives. Y escuchas estas aves que parecen pterodáctilos, como murciélagos gigantes, volando por tu cabeza, y te das cuenta que has llegado prácticamente a Agartha, a la teoría de Julio Verne cuando llegas al centro de la tierra hueca.
recordar que los tallos, que para nosotros nos suena algo extraño, son pájaros, esos pájaros que habitan en esa cueva. Aclárame una cosa, Raúl, no hay solamente una cueva, hay varias cuevas de los tallos. Hay varias entradas a la cueva de los tallos que quedan en diferentes puntos estratégicos del país. Es básicamente siguiendo la cordillera y siguiendo la misma dirección. O sea, tú por afuera ves la perfección de las montañas de los Andes, pero también puedes recorrerla por debajo de la tierra. Se dice que ahí se hospedaron una civilización prediluviana y tantas historias que en realidad cuando tú bajas y estás adentro, hay algunos lugares en que son galerías gigantescas donde entraría una catedral entera, que te pone a pensar, ¿fue creado por el ser humano? ¿Fue producto de la erosión? ¿O es la geología que es tan perfecta? Ya. No sabes cómo explicarte. Nos contaba Juan José Revenga que se ven pedazos de piedra que como si estuvieran talladas con una perfección increíble, como si hubiera una mano, no sé si humana, por lo menos no la naturaleza, sino que alguien hubiera hecho ese trabajo. Cuando tú pasas por el arco de Morix, cuando tú recién bajas, hay otra bajada que aún sostiene las cuerdas que usó Neil Armstrong para llegar allá. Eso te lo cuentan obviamente los guías, yo no sabía. Ajá. Yo pensaba que habíamos llegado y ya estábamos dentro de las cuevas. Y tú sigues avanzando y bajas, no sé, tal vez unos 8 o 10 metros, y ahí enfrente tuyo está un arco que se llama el Arco de Morix. Y no se aprecia mucho, pero parece mármol y está perfectamente pulido. Y hay otros lugares en que pasa exactamente la misma cosa. Entonces, te pones a... Me quedé perplejo en ese momento. Para mí, y lo seguiré ratificando, fue también un geólogo, fue un científico, fueron herpetólogos. Para ellos su verdad es el lado científico. Para mí siempre es doblar un poco la realidad, porque como dicen Manuel Palacios, la verdad es más fuerte que la ficción, y eso es lo que pasó. Para mí fue un arco creado por un ser humano, por entes superiores, que tal vez vinieron a la cueva más desarrollados antes del diluvio. Uh-huh. Cuéntame otra cosa, nos decía también José Revenga que hay extraños animales en la cueva. No hay luz y sin embargo hay plantas que crecen y extraños animales que pueblan todo el suelo, ¿es así? Nosotros encontramos la piel recién mudada, y esto venía de un biólogo, de una X. ¿De una serpiente? Una X es tal vez, sí, una serpiente. Es tal vez una de las más peligrosas que tenemos en Ecuador, y aparte de eso hay roedores, hay chonta, hay gusanos, hay cangrejos, hay anfibios. Es todo un mundo subterráneo. Lo más curioso es, como dice el señor Revenga, que no hay luz. Y es verdad, ¿cómo puede pasar la simbiosis que ya no existe nada? Uh-huh. Hay plantas, el agua es completamente pura. Tú tomas de ahí y te sientes revitalizado del proceso de filtro que ocurre allá. Estuvisteis 3 días, 2 noches durmiendo allí y 3 días dentro de la cueva. Exactamente. Teníamos solamente una ventana de 72 horas. Es como te digo, Miguel, es un lugar muy inhóspito, muy lejano. Y cuando llueve, algunas personas han bajado, pero es muy peligroso, porque mientras tú haces el descenso en rapel, tú no estás en la cúspide de la montaña, estás un poquito más abajo. Y cuando llueve ya es torrencial. Y pueden venir árboles, pueden venir ramas, pueden venir hasta animales. Aparentemente han encontrado jaguares debajo de la cueva y no saben cómo han llegado. No saben si se han caído, pero sobrevivir una caída de 80 metros, pero esa es también una de las teorías, que si llegaron es porque se cayeron por allá. Yeah. Pero no quieres estar allá cuando llueva, sobre todo cuando estás explorando. Ahora dentro de un momento nos vas a contar tu aventura y ese descubrimiento que hicisteis, pero ¿qué opinan los Shuars, los indígenas que viven en la zona? He visto en ese documental que estáis lanzando, que ahora nos vas a hablar también de él, que hay un cartel en su zona que, bueno, súper prohibido entrar aquí sin permiso, ¿no? Como, claro, una zona sagrada para ellos. Los Shuars son una civilización muy diferente a cualquier otra que tenemos en nuestro país. Lo que para nosotros tal vez pueda decir... lo puedes hacer, para ellos no aplica eso. Ellos no los puedes leer, no sabes lo que están pensando. Sin embargo, son unas personas que si llegas a ganarse su confianza, te van a dar la mano y van a ir contigo como una sombra hasta donde tengas que ir. Para ellos,
la cueva y todo ese entorno es sagrado y es parte de su cosmovisión. Al lugar donde fuimos, porque fuimos también con guía Shuar, nos dejaron pasar, pero hay un letrero gigante en el que dice: prohibido el paso para turistas y personas ajenas a la tribu. En la antigüedad, una intromisión representaba la muerte. No bromean, ¿eh? Sí. Casi terminando esta historia apasionante que nos estás contando, Raúl, os acompañó el ministro de Turismo, ¿no? Qué bien que un ministro de Turismo se involucre en las bellezas o bondades que tiene su país y vaya a lugares a visitarlos, incluso un lugar tan duro como este, ¿verdad? Sí, fue exactamente la primera visita de un ministro o de un ente de esa magnitud a las cuevas. El ministro Fernando Alvarado siempre fue un atleta, un explorador en su corazón, surfista también, y él también siempre tuvo esa curiosidad de saber lo que había en la Cueva de los Chayos. Gracias a él pudimos realizar la expedición, porque si tú no vas, no tomas un avión Arabá y no vas por el canal donde fuimos nosotros, te vas a demorar mucho más. La visita de él también causó mucho impacto, porque él hizo una promesa a la gente Shuar de capacitarlos para que puedan llevar tours internacionales de una forma segura y de una forma no tan arriesgada a visitar la Cueva de los Chayos, y que pueda convertirse en un lugar un poco más asequible debido a que nosotros en realidad vamos haciendo camino cada vez que vamos a la Cueva de los Chayos. Abristeis puertas en ella. Y llega el momento, a mí me pone los pelos de punta, lo he visto en el documental, sabíais que había, hay cartografiada o mapeada una parte de la cueva, pero de repente tú encuentras un canal y cómo tienes las narices de meterte ahí sin saber lo que había detrás, en apnea, las pelotas iba a decir. Raúl, ¿estás loco? Miguel, yo creo que me vine preparando durante toda mi vida para ir a la Cueva de los Chayos y he practicado apnea durante 3 años. El año pasado fui campeón nacional categoría amateur en diferentes modalidades y yo sabía que tenía que ir un poco más allá. Un ufólogo muy conocido. Sí, discúlpame que te diga, tú no sabías lo que había detrás, podía haber un túnel de agua de 100 metros y no llegabas al fondo, no sabías lo que había detrás, ¿no? Nadie sabía. Yo había escuchado acerca del lugar, pero por ejemplo el sargento de las Fuerzas Especiales Libia, que en su deber está precautelar y cuidar tu seguridad, él no quería que vayamos allá. Porque sabía de mi trayectoria, sabía que yo era apneísta y un paso en falso representaba la muerte. Por ejemplo, el sargento de las Fuerzas Especiales, el caballero legionario español, él abortó la misión un poco antes porque comenzó a llover. Para llegar allá teníamos que pasar por un sorbete. Había una entrada donde solamente entraba tu cuerpo a cuclillas y en gatera. Y si llovía más torrencialmente, te quedabas ahogado. Esto es antes de llegar a ese lago subterráneo. Una vez que llegamos al lago subterráneo, el ministro Fernando Alvarado se puso un casco e intentó entrar. Pero una vez que tú te sumerges, no ves absolutamente nada. La linterna no alumbra nada. Yo me la puse en la boca y él retornó. Él entró tal vez un medio metro y se retornó. Me dijo, sientes que el agua va por ahí, pero yo no voy a aventurarme. El sargento de las Fuerzas Especiales me dijo una vez más que él prefería que yo no entre a la cueva subterránea por temor a que hay una cascada del otro lado, por temor a que me quede prensado y no pueda salir. Así que me amarró un cabo a la pierna, respiré 45 segundos a un minuto y yo sabía que había llegado mi momento y me sumergí. Cuando me sumergí me corté el pecho con una estalagmita, comencé a sangrar, tuve que volver a salir, me alumbraron y tenía el pecho cortado y les dije que lo iba a volver a intentar. Y cuando bajé, solamente entraba tu cuerpo, no entraba nada más. No puedes entrar con un tanque de oxígeno, es un sorbete perfecto donde solo entra el cuerpo de una persona de manera horizontal. Entonces yo podía dar pequeñas patadas con las piernas, sabía que mi capacidad pulmonar podía aguantar con la adrenalina que llevaba en el cuerpo hasta 1 minuto y de ahí tenía que regresar. Entonces comencé a sentir las cavidades, comencé a sentir la textura de la roca y en un momento la corriente te comienza a alar. Y ahí me di cuenta, tenía 10 segundos más, había llegado como 40 segundos y decía, si en 5 segundos no encuentro la salida, me voy hacia atrás. Y tenía que irme hacia atrás como había llegado. Ellos no podían alar de la cuerda
ni podían tratar de sacarme porque podía cortarme con las rocas. Y gracias al universo salí del otro lado, di un respiro. En ese momento me quebré, estaba muy emocionado de que me había preparado durante toda una vida, y les dije que podían pasar. Yo era el ancla y comenzaron a pasar uno por uno las 5 personas que llegamos a las cuevas. El segundo fue el ministro de Turismo, Fernando Alvarado. El tercero fue José Villalba, coordinador de turismo. El tercero fue el sargento Óscar Arce de las Fuerzas Armadas. Y el último fue Roberto Ochoa, un reconocido buzo submarinista de nuestro país. Estábamos tan emocionados de haber estado allá, yo me quebré, comencé a llorar, y fue un sentimiento indescriptible, porque el sargento me dijo: Raúl, yo no sabía si hablarte, porque podíamos hacerte que te cortes con las rocas, y estaba muy nervioso por ti, pero estoy contento, y este pasaje se llama Pasaje Nómada, en honor a la primera persona que llegó allá. Él siempre desistió en que bajemos allá. Él nunca quiso ir. Déjame que ponga un poquito de música. Hay que tener o estar muy loco, ser muy valiente para meterse en una cueva sin conocer lo que hay después. Raúl, saliste, cuando tomaste ese aire, ¿qué es lo que viste? Una nueva parte de cueva desconocida que no estaba mapeada, no estaba cartografiada. Cuando salí, mi luz no alumbraba mucho. La luz de la GoPro, que es roja, emitía espasmos, y podía ver que era una formación de cueva un poco diferente a la que se experimentaba adentro. Y yo pensé en mi inocencia, tal vez, en mi sueño de toda la vida, de que habíamos llegado a la Biblioteca Metálica. Pero como decía un grande explorador de mi país, Andrés Fernández Salvador, que cuando te enamoras de la aventura, has encontrado el tesoro. Y eso para mí fue lo máximo. Yeah. Solamente llegar allá, a donde nadie más había llegado antes, fue un júbilo único. Supongo. Dime cómo era, describe un poco esa parte de la cueva. ¿Era también amplia? ¿Había mucho espacio o era angosto? Era muy angosto. Es tal vez de unos 4 o 5 metros cuadrados. Pero lo curioso, Miguel, es que yo, una vez que llegué, tomé el aire, vi que había una cápsula de aire de 5 metros y bajé. Y tal vez al otro lado de donde yo estaba, habían galerías gigantes o otro conducto, pero no tuve la valentía de ir porque no era como acá, que había un sorbete, que sabía que iba a desembocar en otro lado. Acá era tan amplio que podía perderme. Entonces la próxima vez que iré, trataré de ir con unos pequeños tanques de oxígeno que van en tu boca para ver si avanzamos un poquito más. Pero el lugar es un pasaje, como ellos dicen, a otra cueva. El sargento también experimentó la misma sensación. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y reviviendo una aventura con Raúl Cabrera, que ha estado no hace mucho en la Cueva de los Tallos. Te iba a preguntar, Raúl, si vas a volver a la cueva. Estás tan loco que seguro que sí. En una conversación que tuve con una de las personas que encontré en ese viaje, le dije que mi afán nunca fue llevarme nada de la cueva, solamente interpretar las placas metálicas que sus ancestros les habían pasado, porque ellos, los Shuar sí saben dónde está la Biblioteca Metálica. Y uno de ellos me dio la mano y me dijo que si yo me aventuraba la próxima vez, me iba a llevar solamente si prometía observarla. Esto es la primera vez que se lo comento a alguien, y sí me estoy preparando para una próxima expedición con alguien que pueda interpretar lo que dice la Biblioteca Metálica. Y me aventuraría en cualquier momento, pero es una expedición en la que llevas a tu cuerpo al límite. Fuimos con una persona que está al lado del Everest, el Cotopaxi, y me dijo que era exactamente lo mismo, pero hacia abajo de la tierra. Es bien demandante en tu cuerpo. Entonces, espero en la próxima expedición llevar un equipo tal vez de menos personas, pero tratar de avanzar más y avanzar por otros lados para obtener diferentes resultados. Y espero que nos lo cuentes. Raúl, casi terminando, déjame que ponga una musiquita y hablamos de ese documental que has hecho. Toda esta aventura, Raúl, la has plasmado en un documental que se llama ¿cómo? Expedición Cueva de los Tallos 2016. El 2016 es en letras romanas. MMXBY. 2016. 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
Habrá más expediciones. Sí, perdón. Y Latina. Y Latina. Habrá más expediciones. Raúl, te doy las gracias por habernos contado esta experiencia, esta aventura. Ese documental lo vamos a poder ver en la televisión, se puede conseguir de alguna manera, lo acabáis de presentar, me consta, ahí en Ecuador, ¿verdad? Sí, hemos hecho 4 premieres a nivel nacional en los puntos más estratégicos con la organización del Ministerio de Turismo, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, y en estos momentos estamos negociando una licencia con canales nacionales para posteriormente llevarlo a festivales de cine y a diferentes canales internacionales. Esa es la meta y el objetivo. Lastimosamente, el mundo de la producción audiovisual independiente es más complicado que cuando lo produce una cadena de televisión. Ya. Esperaremos con esperanza que llegue aquí a España y podamos verlo en los canales, ese trabajo que habéis hecho. Raúl, te doy un abrazo súper fraternal. Me siento muy unido a ti en esas aventuras. Me siento muy honrado que escuchéis el programa allí, tanto Estíbaliz Centeno como tú, y espero conocerte y verte prontito. Te esperamos por acá y la Cueva de los Tallos a la espera de tu visita también. Saludos al ministro Fernando Alvarado y forma de contacto contigo para conocer más de ese trabajo que estáis haciendo en Nómada. Sin problema, sin duda alguna, y un abrazo para todos mis hermanos de Europa y del mundo. Dime, gracias por... Gracias a ti. ¿Tienes página web para que nuestros oyentes se puedan informar más de...? Sí, disculpa. Sí. La página web es nomad-a.com y me pueden seguir en las redes sociales @Raúl Nómada, una sola palabra. Facebook, Twitter, Instagram, @Raúl Nómada y página web www.nomad-a.com. Como nómada, pero antes entre la D y la A, un guión en el medio, nómada.com. Gracias, Raúl. Espero que sigas disfrutando del espacio en blanco y que dentro de poco podamos seguir aventuras juntos. Y te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Hasta la victoria. Fuerte abrazo. Chao. Hasta prontito. Gracias. Hola, buenas madrugadas. Se abre ante nosotros el espacio en blanco. Tenemos 2 horas por delante para entrar en ese mundo de los misterios. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y eres bienvenido. Algo, ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, con la garganta un poco rara. Parte técnica, Marc Gasca y Elena Trapero, que se está encargando ahora de controlar nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución. Esta noche Ramón Álvarez con nosotros y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros es un placer estar aquí compartiendo ese mundo del misterio, como digo, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y esta noche nos esperan viajes muy especiales y por si queréis venir con nosotros, abrimos las redes sociales. Tenemos un teléfono primero de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y en Face y en Twitter estamos con eBlanco Radio. Buscarnos por ahí. Los saludos para todos los que ya estáis conectados. Y vamos con los temas de hoy. Siempre la recomendación de que no os lo perdáis. Hoy con mucho más sentido, ya veréis. Esta semana queremos compartir programa con un viajero excepcional. Nos ha llevado a través del mundo, enseñándonos lugares, personas, paisajes, tribus, costumbres y algo más. Almas, ánimas de seres humanos que viven apegados a sus tradiciones. Será un periplo único, lleno de aventuras, sorpresas y mucho más, al que desde ahora estás ya invitado. Habrá más.
Un repaso por el pasado para revivir enigmas que aún siguen latentes en la memoria y que aún conservan los ecos del misterio. El viaje está listo. Tienes tu billete y tu asiento reservado. Ponte cómodo, disfruta y asómbrate de algunos de los misterios de nuestro mundo. Como un palentino de repente es capaz de dar la vuelta al mundo y visitar un montón de países. ¿Me contesta usted si quiere? Muy buenas noches, pues por curiosidad, por vocación de saber lo que hay más allá, por este oficio del periodista inquieto que quiere salir a conocer, ¿no? Y aunque uno tiene las raíces en Palencia, pues siempre es un placer salir, ¿no? Ahí afuera y conocer lo que está fuera de nuestras fronteras para volver quizás a añorar más todavía nuestras raíces. ¿Verdad? Alguien en un lugar te decía palenciano, ¿no? No sabes que se dice palentino, ¿no? Por favor. Daniel Landa, no sabes el placer que tengo, las ganas que tenía de verte, el gusto que estés en el programa. Bueno, pues el gusto es mutuo, de verdad, y estoy encantadísimo de estar aquí en este espacio en blanco. ¿Nos escuchabas de vez en cuando, me decías? Sí, yo te he escuchado y además algunas de tus historias han sido contadas en esas noches de... ¿Sí? Sí, en esos viajes en lugares muy apartados, muy recónditos, ¿no? Bajo a veces cielos estrellados, donde se rememoraron algunas de tus historias y las contábamos, ¿no? Como casi como en un fuego de campamento. Qué chulo. En esa pausa que tienen los viajes siempre. Qué chulo. Déjame que te presente un poco. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra. Has trabajado en diferentes productoras y el primer trabajo que hiciste fue un documental, Palencia-Singapur, el viaje de los 3 océanos, emitido en Geoplaneta. ¿En qué año fue esto? Hay que tener narices. Palencia. Palencia-Singapur. No digo otras cosas aquí porque... El viaje de los 3 océanos. Hay niños escuchando, si no lo diría. No, fue un viaje, una locura maravillosa en el año 1999. Prácticamente cerramos el milenio, bueno, el año 99 llegando a Singapur con otro palentino, Alberto Fernández, y un madrileño, Pedro Martínez, y a bordo de un turismo normal, ¿no? Atravesamos la distancia que separaba Palencia de Singapur, ¿no? Y fue un viaje absolutamente loco, hecho con el corazón, ¿no? Más que con la cabeza. Y fue el inicio de esta vocación maravillosa de salir y contar el mundo. Tú eres consciente de que te has convertido, sobre todo para mucha gente. Luego te daré un poquito más de coba, porque te la mereces, ¿eh? Lo malo en este país es que las cosas buenas tardan en reconocerse, desgraciadamente, ¿no? Y aquí tenemos a un señor que para mí es de los mejores directores de documentales, y lo que ha hecho hasta ahora, chapó. Luego te lo digo a ti. Hiciste un segundo, por lo menos yo vi, Un Mundo Aparte se llamaba. Un Mundo Aparte, sí. ¿Cuántos capítulos? Eran 13 capítulos. Se salió aquí en nuestra casa en la 2, ¿no? Sí, aquí se ha emitido además varias 130 veces. Países además, luego. Se ha visto en 130 países de todo el mundo, porque se emitió en National Geographic, en DirecTV, en Univision, en muchos canales, ¿no? de todo el mundo, y aquello fue, la verdad, una gran alegría ver que el trabajo de la Vuelta al Mundo casi dio la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, fíjate que luego en otros viajes ha habido gente en lugares insospechados que nos han dicho: oye, tú eres el de National Geographic, ¿no? Nos asociaban con eso porque alguien en la India había visto nuestra aventura de la Vuelta al Mundo, y hombre, siempre es gratificante para un periodista, bueno, pues entender que su trabajo tiene esa proyección, y nosotros estamos encantados. Y lo último que yo he visto tuyo ha sido Pacífico, la serie Pacífico, aquí en nuestra casa, que terminó hace poquito, ¿no? Sí, la verdad es que esta misma semana ha sido la última emisión, la repetición de la última emisión del último capítulo de Pacífico, que fueron 10 capítulos que nos llevaron pues de Japón a Nueva Zelanda, ¿no? Por todas las islas que hay maravillosas, remotas en el Pacífico. Si no la habéis visto, se lo digo a los oyentes, buscarla por ahí. Está un poquito difícil encontrar algunos capítulos, pero bueno, entráis en RTV y por ahí se encuentra alguna cosita y se puede ver algo. Lo mejor que yo he visto últimamente en documentales, ¿cómo iba a decir otro taco? 3 tíos solamente. Sí. ¿Sois capaces de hacer eso?
con drones, con imágenes. Sí, aéreas. Sí, solo 3 tíos, solo 3 personas. Solamente 3 personas, porque, verás, yo creo que si confías en el equipo, si realmente formas un equipo polivalente y comprometido y con vocación de contar esta historia, ¿no? Al final cada uno tiene que encargarse de muchas cosas, ¿no? Todos somos más de una ejercemos más de una función dentro del equipo. Y fíjate que la selección del equipo fue muy ardua y tuvimos que entrevistar a muchísima gente, y al final Geray Martín, que era el cámara y piloto de drones, Pablo Vidal, que fue el productor, y un periodista en potencia, aparte con alma de dirección también, ¿no? Un buscador de historias, no solamente un productor. Y bueno, luego yo pues coordinando al equipo. Hubo un gran entendimiento, todo el mundo sabía lo que queríamos contar, remamos en la misma dirección y la verdad que salió un producto del cual pues yo creo que los 3 estamos muy orgullosos. Tenéis motivos para estarlo. 3 tíos para hacerlo, habéis todo tipo de vehículos, animales, barcos, aviones, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, nosotros contábamos con la coproducción de otra productora que se llama La Competencia, y mi productora Dock and Road. Bueno, pues apostamos por aunque a veces, ¿no?, el dron da una sensación de que parece que vamos con 4 helicópteros, ¿no? Sí, y vamos con un aparatillo que apenas cuesta 2.000 euros, y hay que decirlo así, ¿no? Y a veces pues uno tiene que remar en situaciones muy adversas, sin grandes lujos nunca, eso por descontado, pero con todas las ganas del mundo, ¿no? Y al final era cuestión de optimizar los recursos. Creo que nosotros hacemos programas que no son muy caros, no son superproducciones, y sin embargo queremos dar la vistosidad que podría tener una superproducción en un momento determinado, ¿no? Lo habéis conseguido. 900-137-137 nuestro teléfono. Si no lo habéis visto tenéis que verla. ¿Los sueños se cumplen antes de empezar el viaje? Los sueños se cumplen cuando uno decide que va a dar ese paso. Y cuando uno tiene suficiente fe y compromiso con uno mismo y no se rinde y no mira atrás, por lo general se cumplen, ¿no? Hay muchos obstáculos, muchos esperados, otros poco esperados, pero creo que cuando hay diré con humildad, un poquito de talento, habilidad para hacer las cosas o para contar historias, y sobre todo muchísima capacidad de trabajo, muchas ganas y mucho compromiso, las cosas salen, hay que creer. Hay que creer. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Esta noche vais a ver algunos retazos del trabajo de estos señores, que es absolutamente magnífico. Hay mucha gente mala por ahí fuera. El mundo es raro. A mí no me lo parece. No. Yo creo que... A ver, yo no sé si será porque nosotros... ¿Vais de buen rollo? Vamos en busca primero de comunidades indígenas, ¿no? Que a veces no comparten nuestros mismos valores sino otros, y por lo tanto siempre aprendemos, siempre nos sorprenden para bien, ¿no? Y siempre hemos encontrado puertas abiertas. Sí que es verdad que hay personas malas, personas menos. Yo creo que hemos encontrado siempre más puertas abiertas que cerradas, ¿no? Manos tendidas, y yo me quedo con eso. El paisaje humano para mí es el gran retrato que nos llevamos de equipaje de nuestros viajes. Luego nos vas a contar alguna más, pero hay una frase tuya que dice: es preciso perder el miedo porque el mundo está lleno de puertas abiertas y manos tendidas. Sí, pues qué bonito. Daniel Landa es nuestro invitado esta noche, ya veréis, nos vamos a ir de viaje por algunos lugares a descubrir, a ver si le sacamos alguna de las cosas que ha vivido. Tras esa introducción nos ponemos... Comenzaba uno de los documentales de la serie de la Vuelta al Mundo de nuestro invitado de hoy. Ya he perdido la cuenta del número de ciudades que hemos cruzado en nuestra vuelta al mundo. Más de 100, más de 200 tal vez. Hasta la fecha nuestro vehículo ha cruzado puentes asombrosos, avenidas míticas y calles de plazas con monumentos repartidos en 4 continentes. Por mencionar algunos nombres, diremos que hemos dejado atrás Helsinki, Moscú, Ciudad de México, Manaos, La Paz, Buenos Aires o Ciudad del Cabo. Pues bien, ahora vamos a cambiar todos esos lugares por un territorio deshabitado. Namibia es solo un nombre, pero ese nombre está a punto de convertirse en la próxima aventura de nuestro viaje. La arena cubre gran parte del país y el paisaje se muestra despiadado con el hombre, vacío.
Esta vez vamos a disfrutar de una ruta para nosotros solos, entre las dunas y las estepas, acercándonos a la costa o perdiéndonos hacia el interior. Vamos a recorrer el país de un extremo a otro, con la intención de encontrar a los pobladores originarios, a las comunidades de los Simbas, los hombres que habitan las aldeas del norte, más allá de los desiertos. Nuestro protagonista de esta noche ha realizado junto a sus compañeros un viaje por todo el planeta buscando a los auténticos pobladores de la Tierra, los indígenas. Conozcamos de su mano y de su voz algunas de sus historias olvidadas y perdidas. Por el mundo. Bueno, lo cierto es que las historias son cosecha mía, ¿no? Yo en mi labor de periodista y de director soy el que trata de seleccionar primero la ruta y a partir de esa ruta qué historias puede haber allí, ¿no? Luego el equipo ayuda a encontrar, siempre colabora, participa. Estábamos escuchando ahora uno de los capítulos de Un Mundo Aparte, ¿no? Y José Luis Feliu era otro de los grandes buscadores de historias, ¿no? Y cada uno aporta su firma, su sello también. Igual que Alfonso Negrón con su cámara, y en Un Mundo Aparte escuchamos la voz de José Barreiro y la música que a mí me fascina. Qué música más increíble. De Iván Palomares, ¿no? Un auténtico fenómeno, que es, mira, precisamente la única persona que ha repetido en las dos grandes expediciones que hicimos en Un Mundo Aparte y en Pacífico. Pero sí, las historias, además yo creo que tienen que ser cosecha mía, ¿no? Porque de alguna manera es el origen de la historia, yo lo pongo en marcha, yo tengo que marcar la dirección, es mi función. Vale, en esa serie El Mundo Aparte tratabais de viajar a la búsqueda de los indígenas del planeta. Llévanos a donde quieras, porque veo poblados desconocidos como los Samis de Laponia, los Sakas de Liberia, los esquimales de Alaska, los Aymara de los Andes o los nómadas del desierto de Sudán. Sabes que eres un tío afortunado, ¿no? Sí. Vale. Soy un tío privilegiado, porque la fortuna a veces depende de golpes de suerte. Yo creo que en el caso de la gente que hemos peleado por esto ha sido también gracias a remar, a veces en condiciones muy adversas, pero sí que soy un privilegiado por conocer todo esto, desde luego. Vale, sí. Pues nos vamos donde quieras, tú me dirás. ¿Qué indígena te llama la atención ahora? Mira, sí. ¿Qué te haya impactado en ese viaje a la búsqueda de los auténticos pobladores del planeta? Evidentemente me vienen muchos paisajes y muchos nombres, ¿no? Yo ahora te llevaría al estrecho de Bering, por ser uno de los lugares más remotos que yo haya conocido, que yo haya pisado, ¿no? Y además tuvimos, digamos, la tenacidad o la suerte de llegar en pleno invierno, ¿no? Estamos hablando de 42 grados bajo cero, pero con una sensación térmica por los vientos polares que había fortísimos de 67 grados bajo cero. Y allí, en una pequeña isla llamada Diomedes, la pequeña isla de Diomedes que está junto a la gran isla de Diomedes, y las dos islas pertenecen a dos continentes diferentes. Una es Rusia, la otra es Estados Unidos. Nosotros estamos en la parte de Estados Unidos y resulta que se puede cruzar andando de Rusia a Estados Unidos. Andando porque se congela el océano, ¿no? Y además, entre esas dos islas, que estamos hablando de 3 kilómetros de diferencia, ¿no? Todo helado, una roca absolutamente de hielo, bueno, pues por ahí pasa la línea del cambio de fecha. Y por lo tanto uno puede viajar al pasado o al futuro simplemente caminando 3 kilómetros. Es un lugar fascinante ya solo en la ubicación, pero además la gente, los esquimales que vivían allí, viven como si estuvieran en otro planeta. Para mí fue absolutamente desconcertante ver cómo viven, cómo sobreviven, ¿no? Y cómo son felices además en condiciones que para nosotros son insoportables, inhumanas. Allí comiste, que lo preguntan, ¿no? ¿Carne de oso polar? Sí. ¿Está buena? Bueno, le echaron mucha salsa, entonces al final mira, tiene un regustillo a pescado, ¿no? Porque se alimentan de focas y tal, ¿no? Tiene la textura pues de la ternera de una vaca, pero sí que es verdad que sabe rara, ¿no? Lo que pasa es que allí todo era como raro, ¿no? Porque estás también en un entorno, quizá también estás un tanto condicionado por el entorno y todo te parece raro y... Tú no le haces asco a nada, te lo comes todo, ¿no? Sí, la verdad es que no puedo decir que hago asco a nada. Vale, ese lugar, no sé, llámanos otro. ¿Cercanos Samis de Laponia?
Sí, a ver, los Amish de Laponia son una de esas sociedades que sí mantienen una cierta cultura, pero se han integrado tanto que al final se acaban diluyendo las fronteras culturales también, ¿no? Son empresarios, son pescadores, no se diferencian en nada su actividad con la de los finlandeses o los suecos con los que conviven, ¿no? Y de tal forma que también se consideran ellos parte de la sociedad, están muy bien integrados. Pero cuando uno escarba un poco, acaba encontrando a uno siempre que un rara avis que se sale y que sigue intentando buscar ese contexto donde se reconoce el indígena, que es en sus bosques con sus animales, ¿no? Y en todos los indígenas, en todos los pueblos, en todas las tribus que hemos visto, la relación con la naturaleza es para mí lo que les define principalmente, ¿no? Algo que hemos olvidado nosotros, quizá. Sí. La contemplación, el mirar a las estrellas, el observar los animales, el mirar a las plantas, identificarlas, ¿no? Los árboles, ¿no? No son árboles, esto es un hayedo, esto es un pino, esto es un... Entonces, esa capacidad que tienen, ese tiempo, ¿no? Con el que ven el mundo, el cosmos que les rodea, es una de las principales diferencias con el mundo occidental que conocemos. Nos vamos a Sudamérica, si quieres, los Aymara de los Andes. Sí, espectacular, ¿no? Los Aymara en Bolivia y en Perú hay Aymaras, ¿no? Que precedían a los incas. Estamos hablando de civilizaciones que estuvieron muy avanzadas. Nosotros vimos, hay un museíto en Bolivia que se llama en la ciudad de Tiwanaku, donde hay una ciudad que esconde todavía grandes pirámides y bueno, y ahí uno puede ver que hacían trepanaciones, conocían la cirugía, eran sociedades avanzadísimas, ¿no? Con una capacidad, antes hablaba de la observación, ¿no? Del cosmos, ¿no? Cómo todo estaba orientado a saber en qué día del año y a qué hora iba a entrar el sol para que se reflejara en esa mesa sagrada que tenían, ¿no? Ver todo eso a veces te hace relativizar, ¿no? Creemos que estamos en la punta de una civilización cuando a lo mejor esa civilización cayó y lo que estamos es recuperándonos, ¿no? Y ellos alcanzaron en algunas cosas un estado más avanzado, por ejemplo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Daniel Landa esta noche hablando de alguno de sus viajes. Los Sacas de Liberia, ¿quiénes son nuestros colegas? Los Sacas de Siberia. Ah, Siberia. No, bueno, en realidad, mira, aquello, yo sí que es verdad que hay algunas cosas que escribieron y que alguno se transcribió en prensa y demás. Nosotros no conocimos a los Saka. Conocimos a los Saka de Laos años después, ¿no? Pero alguien lo relacionó mal con Siberia. Sin embargo, en Siberia, en la península de Kamchatka, sí conocimos a los Saveni, que viven, es otra de esas sociedades marcianas desde mi punto de vista, porque viven muy aislados, especialmente aislados. Estamos hablando de una península, la de Kamchatka, que es en la parte más oriental de Siberia, y por lo tanto no se puede llegar por carretera, ¿no? Y cuando tú te desplazas al norte, también en invierno lo hicimos, ¿no? En carreteras de hielo, ¿no? Con ruedas especiales, y ves que allí viven de la caza, pero que se desplazan algunos con tanquetas del ejército porque no hay otros vehículos para desplazarse. Y, por ejemplo, cuelgan la ropa, al tender la ropa, la congelan. Y entonces viven permanentemente a 10, 12 grados bajo cero de media durante varios meses, ¿no? Y en una gran oscuridad. A mí me conmovió ese pueblo porque es un pueblo aislado del mundo, ¿no? Y de alguna manera a mí como periodista me da mucha alegría a veces rescatar esas voces, esas vidas, ¿no? Que si no quedan como en el olvido, y me parece que son dignas de admiración. Muchas de las veces en los documentales que yo he visto, cuando les preguntabas, esa gente era feliz. Decían que no querían dejar sus lugares, sí, ¿no? Sí. A mí en Un Mundo Aparte hicimos una especie de conclusión final, ¿no? Habíamos ido preguntando a todos los indígenas si cambiarían su lugar por otro, si le daban además pues ciertos alicientes económicos. Oye, yo te doy una casa, yo te doy las mejores condiciones en otro sitio, ¿qué lugar elegirías, no?
Y fue unánime. O sea, nosotros no hicimos un descarte para que pareciera que los que habían dicho que sí quedara bonito, sino que realmente a los que habíamos preguntado los introdujimos a todos, porque todos unánimemente decían que de ninguna manera cambiarían su lugar, ¿no? Y precisamente tiene mucho que ver con lo que te decía la naturaleza, porque hay un vínculo natural que ellos sienten, las raíces, ellos lo sienten de una manera literal, ¿no? Son las raíces de sus plantas, de sus familias, de sus muertos y de su entorno, ¿no? Y eso no lo cambian porque es parte de su identidad. Hay otro capítulo en el que te vi que estabas con unos indígenas que construían las casas en los árboles. Sí, sí. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Eran los que iban desnudos? Sí, son los Korowai de Papúa Occidental. Para mí, una tribu maravillosa. Tal vez fue una de las experiencias que yo he tenido más intensas, más extraordinarias con una tribu, ¿no? Primero porque viven especialmente aislados de la cultura, porque rechazan la contaminación, ¿no? Y eso que lo tienen difícil, porque poco a poco van invadiendo también los gobiernos de Indonesia, en este caso, invadiendo también las selvas, ¿no? Pero bueno, estas personas vivían en sus árboles, que construían sus casas a 30 metros en las copas de los árboles, ¿no? Y subir a una de esas casas es una experiencia, ¿no? Primero, entiendes el riesgo que corren. Eso sí, bueno, luego los ves a los niños como suben y dicen, bueno, es que realmente lo llevan en la sangre, ¿no? Suben, nosotros íbamos ahí ateridos completamente tensos, ¿no? Subiendo a 30 metros por encima del suelo en la selva. Y sin embargo, cómo nos recibieron, ¿no? Primero con cierta suspicacia de quiénes son estos, qué hacen aquí y por qué llevan ropa, ¿no? Yo les preguntaba y decían, bueno, digo, oye, yo les preguntaba, ¿tú no ves, notas la diferencia? Nosotros llevamos ropa, ¿tú cómo lo ves, no? Y decían, bueno, pues, yo no sé si tú estás sano, ¿no? O sea, para ellos era desconcertante porque ellos, claro, todo era la observación. Si tú llevas ropa, no sabes si ocultas algo, si tienes un tumor, un bulto, un algo, estás en buena forma o mala. Y más allá de eso, pues viven en un estado, diría, primitivo, tal y como lo entendemos nosotros, ¿no? Tienen un sílex de piedra para cortar los árboles, es decir, en la edad de piedra. Y sin embargo, bueno, hoy te puedes relacionar, un palentino, un español, llega allí y se relaciona con una persona que vive con un sílex de piedra y acabas entendiéndose. Y para mí, lo que me gusta rescatar en los documentales, más allá de esa diferencia, es que pese a la diferencia, acabas encontrándote, acabas buscando un vínculo en común, el sentido del humor, la hospitalidad, ¿no? El tender una mano que te hablaba antes. Y cuando recibes por su parte, ¿no? También esa bienvenida que ellos en un momento determinado dicen, pues venir a comer con nosotros, sois bienvenidos, es una experiencia maravillosa. Yo te iba a preguntar, ¿cómo contactas? ¿Cómo llegas a esos sitios? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo, siempre como rollo se ve en la serie, quizás sea el camino, ¿no? La buena onda, el buen corazón. Siempre, es que, a ver, si tú vas con respeto a cualquiera, si tú vas con buenas intenciones, eso se percibe. Es decir, yo creo que, desde luego, nuestros documentales pueden ser muchas cosas, pero no son fingidos en absoluto. Nosotros es lo que veis, ¿no? Es decir, un grupo de personas que intenta hablar con alguien para conocerlos, oye, y se esfuerza pues por evidentemente conocerlos, respetándolos, no es que solo faltaba. Yo a veces oigo a pues algunas personas también, ¿no? que hacen este tipo de trabajo, de documentales, y intentan, bueno, vamos a ver, vamos a negociar primero cómo vais a hacer, tú ponte aquí, tú ponte allá, ¿no? A mí eso le quita la autenticidad, y yo creo que si pierdes esa autenticidad, si realmente intentas manipular esa relación, estás acabando con el sentido que queremos darle, ¿no? Y es el de cómo es el encuentro. Entonces, ¿cómo llegar hasta ellos? Pues, primero, bueno, evidentemente te documentas, te informas. Luego nosotros seleccionamos muy bien. Pablo Vidal, por ejemplo, era un tipo que seleccionaba el guía perfecto, ¿no? Era una persona, en ese sentido, muy exigente con los guías locales. Digo, este nos va a llevar a la historia que nosotros queremos, confiamos en esa guía local y luego a partir de ahí, bueno, pues trato de generar esa empatía, ¿no? ¿Algún momento de mal rollo con alguna tribu en alguna parte del mundo? Hombre, a ver, hay momentos que no son fáciles, ¿no? Y hay algunas comunidades que tienen más recelo. Y mira, te diré que en Australia nosotros vimos
un drama humano, ¿no? Que es el de los aborígenes australianos, porque creo que han dado ya un paso de pérdida de identidad terrible, ¿no? Metidos en el alcohol, ¿no? El alcohol es la consecuencia de la pérdida de identidad. Ya. Porque tú piensas que estas personas son nómadas y toda su cultura se basa en ir aprendiendo el conocimiento a través de una ruta que establecen por toda su tierra. Así, esto es un resumen muy burdo de una cultura muy compleja y muy interesante, apasionante, la de los aborígenes australianos. Pero bueno, por hacerte el resumen, ¿qué pasa? Que vienen los colonos y les dicen, les dan la gracia de decirle, bueno, os vamos a ubicar en un asentamiento. Entonces lo que hacen es coartan su identidad porque los convierten en sedentarios y entonces están perdidos, y al estar perdidos pues se abrazan al alcohol y ahí acaba toda una cultura milenaria. Indígenas en Sudamérica, ¿alguno que hayas visitado? Pues mira, ahora recuerdo con muchísimo cariño en el Amazonas a los Suruí. Porque ellos nos dieron una lección diferente que no lo hemos visto en otros muchos indígenas, ¿no? Ellos supieron mezclar su cultura, sus valores y su selva con la tecnología. Fíjate la historia. Nosotros llegamos a una de las poblaciones de los Suruí y contactamos con el jefe. ¿En qué parte de Amazonas? Almir Suruí. Esto está Brasil, Venezuela. En Brasil, en el sur de Brasil. En Roraima. En el sur. Bueno, y lo que... ¿Roraima está en Venezuela? No, perdón. En el sur de Brasil, no me acuerdo cuál era el estado. Bueno, muy cerca de Bolivia. De hecho, Roraima, que era lo de Canaima, que era el parque. Esto era al sur de Brasil. Y entonces Almir Suruí nos explicó cómo había conseguido contactar con la empresa Google Earth para que definieran los satélites en su zona, en sus poblados, y así poder denunciar la tala ilegal de árboles. ¿De acuerdo? Entonces, fue a Washington, los convenció y efectivamente crearon una herramienta para poder hacer denuncias de la selva. Entonces, él nos decía, oye, yo no dejo de ser indígena porque lleve un 4x4 o porque use Internet. Al contrario, creo que Internet puede ayudar a perseverar precisamente lo que hace de mi identidad más indígena, ¿no? Que es la selva y es el salvaguardar sus árboles, ¿no? Y eso lo hice, y eso fue una lección para mí extraordinaria, ¿no? De cómo se pueden adaptar. Los indígenas no tienen por qué estar aislados del resto del mundo, sino mantener su cultura y sus raíces, incluso gracias a las herramientas del mundo occidental, y no tienen por qué estar enfrentadas una cosa con otra. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. 900-137-137 por si queréis intervenir. Seguimos viaje. Viajar abre la mente. En las solitarias calles, contarlo tiene premio. La legendaria plaza Radio Nacional de España y la Oficina de Turismo de China convocan el 4º concurso de diarios de viaje de nómadas. Sus pies descalzos. Envía tu relato y podrás ganar un gran viaje para dos a Sichuan, una provincia rica en patrimonio y naturaleza, el hogar de los osos panda. Sichuan es poesía, ternura y fortaleza. Les esperamos. Consulta las bases del concurso en www.rtve.es/nómadas. Tienes hasta el 31 de agosto. Este es Daniel Landa poco antes de comenzar esta historia. Hace algunos años dio la vuelta al mundo en coche y ya iba siendo hora de volver a la aventura. Aún no sabemos cómo lo haremos, pero la idea es viajar durante más de un año recorriendo 19 países, desde Japón hasta Nueva Zelanda. Daniel se encargará de marcar la ruta. No quiero mirar. Aunque lo normal será salirse del camino. Ay, ay. Cuando uno pretende acercarse a los pueblos más remotos del Pacífico, todo puede pasar. Ya conozco los síntomas de la malaria. Pero hasta en la última aldea encontraremos una puerta abierta. Porque los indígenas siempre nos tienden la mano. Hola, amigo. O casi siempre. Y poco a poco iremos conociendo las tribus de un camino lleno de islas, de selvas y de misterios.
Vamos a alcanzar lugares que no se pueden explicar. How is living in the paradise? It's the best ever. Basta un gesto para rendirse a la magia del camino. En esta aventura de hoy hay gestos, tribus indígenas, paraísos y magia. Y de ello y de santuarios sagrados queremos hablaros ahora. Preguntan por ahí si se puede ver la serie esa que hiciste de Palencia... Palencia, Singapur. Singapur. ¿Se puede ver en algún sitio? Pues la verdad es que no. Que yo sepa, no. Porque, bueno, eso fue una serie que se emitió, como había dicho, en ETV, en Geoplaneta, en algunos de aquellos canales temáticos que había por entonces. Y luego no se ha vuelto a... Se emitió en Vocento, en varios canales locales. Y yo luego no sé, la verdad le he perdido la pista a uno de mis bebés y no sé dónde se puede ver, ¿no? Pero intentaré darle algunas salidas a ese proyecto, que me merece la pena. Vamos a hablar de, si te parece, de santuarios. ¿Qué lugares has encontrado? O paraísos que hayas encontrado en esos viajes por el mundo. Sin dar muchos datos, porque sabes que si hablas de los paraísos al final se estropean. Y he de decir que hay una sensibilidad muy especial que se trasluce, debe ser tuya, en los guiones, en la serie, con cosas increíblemente emocionantes que vamos a sentir dentro de un ratito. ¿Estás a gusto? Sí, estoy perfectamente. Deberías haber tenido una tarta para celebrar el cumpleaños. Lo digo por aquí, lo dejo caer. Vale, no es para ti, Daniel. No, lo sé que no es para mí, alguien cumpleaños hoy. Vale, sí. Felicidades. Pues santuarios hay muchísimos. A veces se confunde el santuario con la estampa y la postal, ¿no? A mí me parece que el santuario es aquel lugar que combina dos cosas, ¿no? Un lugar hermoso donde perder la mirada y además que tenga cierto, si quieres, misticismo, ¿no? Que te sientas a gusto, que haya buen rollo con los locales, que te sientas en casa, muy lejos de casa. Yo eso lo he sentido en muchos sitios, afortunadamente. Antes hablábamos de Roraima, ¿no? Que me equivoqué, que era Rondonia, que era el estado. Pero en Canaima, por ejemplo, en donde los tepuis, el Roraima precisamente es uno de los tepuis, donde ves aquellas cascadas maravillosas. El Salto del Ángel aquel. El Salto Ángel es una cosa excepcional, ¿no? Y además lo vimos con buenos amigos venezolanos que nos llevaron y tenían un gran respeto por ese lugar, ¿no? Y nos hicieron ellos mismos sentir que estábamos en un santuario. Y el piloto de uno de los helicópteros aterrizó en uno de los tepuis. No me digas. Sí, y dijo, tenéis 20 minutos para disfrutar, porque no puedo parar el motor. Y para mí fueron 20 minutos mágicos que no olvidaré en mi vida, ¿no? Porque tú veías esas formaciones rocosas en un mundo casi surrealista como extraterrestre, donde hay, por ejemplo, especies de animales, ranitas que no habías visto en tu vida y plantas raras, ¿no? Y estás ahí en ese momento y dices, ¡buah! Espectacular, ¿no? Eso te lo diría como un lugar hermoso y realmente único en el mundo. Hay otros, ¿no? Como cambiando totalmente de escenario, yo te llevaría al país, a Vanuatu, un archipiélago hermoso, ¿no? Donde tienes un montón de recodos extraordinarios, desde ríos de aguas cristalinas donde las mujeres locales hacen música con las manos. Ese capítulo lo vi, qué bonito, ¿no? Es maravilloso verlas, ¿no? Y además ahí pues se da ese momento mágico, ¿no? Que te llega y te pone los pelos de punta de ver aquellas mujeres que accedieron a mostrar su cultura en un escenario que es absolutamente alucinante, ¿no? Y toda esa armonía, ¿no? En los santuarios hay esa gran armonía, ¿no? Luego hay santuarios que tienen que ver con la religión o con la creencia, con los rituales, ¿no? En Borneo, nuestro guía nos desvió en un momento dado del camino, yo no diré dónde exactamente, ¿no? Para no desvelar el lugar, y quiso mostrarnos un santuario donde era una roca en mitad de la selva, no sin sendas ni caminos que llevaran hasta allí. Él lo sabía porque él pertenecía a la etnia Trin y la etnia Trin enterraba allí a sus muertos. Entonces, en lo alto de la roca
en un escenario que parece de las películas de Tarzán, de verdad, donde caían las lianas, un calor tremendo, y había una pequeña gruta donde habían depositado un montón de cráneos y cuerpos de los antepasados guerreros en vasijas de la dinastía Ming, ¿no? China. Y aquí era un tesoro, pero era un tesoro por todo, era un tesoro por simplemente la apariencia que tenía aquello, pero sobre todo lo que transmitía, ¿no? Tú le mirabas la cara a aquel hombre y era reverencial, ¿no? Era una mirada realmente dura, tremenda, respetuosa, ¿no? Y eso nos hacía a todos sentir un escalofrío por sabernos en un lugar sagrado. Qué privilegio, la gente, ¿no? Un privilegio absoluto. Yo, la verdad, le sigo dando gracias a Willy, que nos llevó hasta allí y nos mostró ese secreto, lo compartió con nosotros y fue alucinante. ¿Alguno más antes de seguir el viaje? Santuarios te podría decir muchísimos, ¿no? Antes te hablaba de Australia, cuando uno ve las pinturas rupestres, que es la tradición más longeva del mundo, porque aún siguen pintando las rocas como lo hacían los antepasados, 25.000 años después. Y uno está enfrente de esas pinturas y dice, bueno, aquí hay algo que sigue manteniéndose en el tiempo, ¿no? No es prehistórico, lo era, pero sigue siendo actual, ¿no? Y eso le da una fuerza tremenda a esos lugares. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Todavía tenemos que escuchar más cosas que nos cuenta Daniel Landa esta noche. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Dice la leyenda maorí que desde este lugar parten los muertos en un nuevo viaje. Para nosotros, los vivos, significa el final del nuestro. Y es que durante más de un año, 3 compañeros hemos vivido una experiencia extraordinaria. Hemos tenido malos días, hemos padecido jornadas agotadoras, yo sufrí la malaria, pero a fin de cuentas, la ruta siempre acaba compensándote. Y después de haber cruzado selvas, volcanes, playas, montañas, nos quedamos con la experiencia humana de los pueblos del camino. Porque viajar es posiblemente la forma más emocionante de perderse en este laberinto que llamamos vida. Leyendas que hablan de los fines de los mundos, de los pueblos del camino. Es el momento de rememorar, de compilar lo aprendido. Escuchemos a nuestro invitado. Daniel, hay que tener mucha sensibilidad para escribir eso, decirlo de esa manera y con esa música. A mí me pone los pelos de punta. Yo me emociono, te lo juro, de verdad, cuando lo escucho y escucho aquel regalo que me hizo Iván Palomares. Me regaló ese tema y dijo, esto es para ti, para que lo pongas. Eso sí, solo lo puedes poner al final si lo quieres. Qué bueno. Y cuando lo escuché dije, es que me ha leído el pensamiento. Por eso es lo que te decía, ¿no? Trabajamos en la misma dirección y para mí fue un final bonito, ¿no? Y realmente al final dije lo que quería decir, ¿no? Que a veces nos despistamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en aquel final no me despisté, dije lo que pensaba y creo que cierra un poco el concepto que tengo yo de los viajes. Te quedó muy bonito ese señor. Dime una cosa, en esta parte queríamos hablar de... ¿Crees en las religiones? En algún sitio te he oído decir que... ¿Que creo en las religiones? Bueno, yo creo en la fuerza de todas las religiones. Yo creo que el mundo se ha cimentado en eso, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Yo creo que... A ver, yo soy una persona creyente, pero no creo en lo excluyente. Vale. Y por lo tanto creo que las religiones, en la mayoría, cuando tienen vocación de ser las únicas, fracasan. Vale. ¿La magia, crees? Sí, también. ¿Te lo has encontrado por ahí? Sí. Y no solamente me refiero, sino a personajes que son capaces de hacer magia, como chamanes, como curanderos, como... Sí, está lleno. Yo, mira, mi gran amigo José Luis Feliu, que es una persona que ha estudiado mucho esto también, ¿no? Y
Y él siempre me habla, oye, tienes que ver, ¿no? ¿Y qué te pareció esto? Siempre conversaba con él mucho sobre este tipo de personajes, ¿no? Que tenían esa atracción. Él ha investigado muchísimo y a veces es una buena guía para mí, un buen espejo donde mirarme. Él me va indicando. Y yo en mis viajes luego he podido constatar que efectivamente, ¿no? La magia está por todas partes. En Papúa Nueva Guinea, hubo un lugar, ¿no? Muy recóndito también, que se llamaba Tufi, que tiene unos fiordos y unas islas muy singulares, ¿no? Y allí nos encontramos con un chamán. Bueno, él era el jefe de una tribu allí en Papúa Nueva Guinea, y nos contaba que había habido una especie de peste de magia negra, ¿no? Donde habían muerto 2.000 personas. Y decía, aquí no salen los medios, pero 2.000 personas han muerto de fenómenos que son inexplicables. Y todo el mundo sabe que son inexplicables, pero no quieren reconocerlo. Y yo, con la responsabilidad que tiene ser el jefe tribal, he tenido que estudiar. Y él había aunado, ¿no? Él estudió teología, ¿no? La rama protestante, se metió a estudiar durante años y lo combinó con sus rituales ancestrales chamánicos, ¿no? Más animistas. Y él consiguió curar a un montón de gente y nos lo decía, ¿no? Y al principio dices, bueno, pero esto cómo es, eso es así. Y tú ves la devoción alrededor que te decían, no, es así, ¿no? Y con la naturalidad con la que te dicen. Entonces me dijo, mira, hay aquí, a pocos metros de esta isla, cuando va a morir alguien, esto es bastante estremecedor, ¿no? Me dice, suenan de una cueva subterránea, es decir, una cueva que está subacuática, que había agua, es decir, donde no puede haber nadie, de allí suenan unos tambores. Y suenan con una cadencia que, dependiendo de si es 1, 2 o 3, ¿no? repeticiones, es el número de familiares que tiene el que va a morir, el futuro difunto que morirá a los pocos. Y aquella noche yo me fui a dormir y yo he de admitir que yo no escuché los tambores, pero él me llamó por la puerta y me dice, acaban de sonar y te lo has perdido. Digo, no me lo puedo creer, y yo no lo había oído, ¿no? Porque me había dormido, sonar a las 4 de la mañana. Y todo el mundo lo sabía, y ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Pero pasan allí, pasan en el norte de Filipinas, donde tienen los Ibaloi, una tribu también misteriosa, ¿no? Escondidos en una cueva, las momias de sus antepasados, ¿no? A las que, para ir a visitar, hay que pasar por un ritual que nosotros pasamos con un chamán. Tuviste que matar algún animal, ¿no? Tenemos que sacrificar 2 cerdos. Y cuando te dicen, mira, aquí han venido ya 3 personas que han grabado sin pasar el ritual, uno de ellos cayó y se partió no sé cuántos huesos bajando la montaña, que era una pendiente muy suave, pero él cayó y se partió no sé cuántos huesos y tuvieron que hospitalizarlo y quedó muy mal herido. Otro grupo de filmación, cuando volvió a su país, todas las imágenes estaban en negro, y otro también tuvo algunos tipos de fenómenos que les hizo volver otra vez con el permiso y con el ritual. Pasan muchas cosas, pasan. No quiero olvidarme, tuviste el honor de cortar una palmera con los Korowai. Sí, pero ese honor... ¿Desnudo? Claro, ese honor hay que hacerlo desnudo. Llegó un momento determinado que ellos querían sacar el sago, ¿no? Que es un jugo a partir del cual ellos forman una especie de pan de masa, ¿no? Y eso se encuentra en el interior de las palmeras, y hay que cortar una palmera muy grande. Y entonces, bueno, me debieron de ver a mí y a mi cámara Jerai, pues... Potentes. Bueno, nos vieron como los representantes de nuestra tribu y nos llevaron para la selva y nos dijeron, venga, empieza a quitarte la ropa. Bueno, yo dije, oye, pues no tenemos tanta confianza aquí como para empezar a intimar. A intimar, ¿no? Pero bueno, rápidamente entiendes que se trata de que ellos lo que quieren es que tú tengas su aspecto para poder participar de su ritual, y al final, bueno, pues lo que haces es te desnudas y te dan ese sílex que te hablaba, ¿no? Y con eso cortasteis la... Y con eso cortamos, y además te digo que es una experiencia muy liberadora ponerte a dar golpes en pelotas en la selva al tronco de una palmera, ¿no? Eso sí, yo le dije a Jerai y a Pablo que apartaran las cámaras, que eso quedaría para nuestro recuerdo, ¿no? Afortunadamente. Otro de los lugares que a mí me impresionó que he visto en la serie es
creo que era en China. Un acantilado, aquello era Huasán, de ponértelos de corbata. Sí, aquello fue una locura. Eso es una caída de unos 600 metros, pero que tienes que atravesar. Es una pared, ¿vale? Una pared lisa, totalmente vertical. Y simplemente hay unas tablitas clavadas en la roca por donde tienes que pasar. Tú imagínate una repisita, estamos hablando de 30 centímetros de grosor, y además en un estado muy precario, por donde tú tienes que pasar con un arnés también muy precario que va a una cuerda, para llegar a un templito, ¿no? Que es donde los budistas pues alcanzaban a poner sus templos para la meditación, ¿no? Tiene un sentido de apartarse del mundo, pero claro, hasta ese punto es una locura, ¿no? Y se ha convertido pues en una especie de destino para temerarios, y cuando te asomas allí dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero yo creo que al final, cuando tú sientes ya que estás perdido, que se te ha ido la cabeza, es porque tienes que estar ahí, ¿no? Y es bonito, y es la experiencia, y además aquel caminito era de doble vía, luego veías a los chinos volver también, y dices, pero ¿cómo es esto? Aquí no cabemos, ¿no? Y se dieron situaciones realmente surrealistas allí colgados en aquella montaña. ¿En qué capítulo era, para recomendarlo? El capítulo de China, el de la ruta de las montañas sagradas, en el número 2. Vale, tenéis que verlo. En 2 minutos, ¿te has encontrado con la divinidad cara a cara en algún lugar? Me he encontrado con gente que se ha encontrado con la divinidad cara a cara. Gente que cree. Me encontré, mira, precisamente en China, ¿no? Estuvimos en un monasterio budista donde te hablaban con tal devoción de sus montañas, de sus experiencias, ¿no? De que habían visto a ancianos levitando, ¿no? En la meditación. A mí eso me impresionó, ¿no? Me dijo, pero ¿cómo? Dice, no sé si medio metro levitaba. Y claro, es que es místico, es que esto es así, ¿no? Pero ese misticismo, esa divinidad, la veo en gente muy humilde, ¿no? En chamanes, en gente que además arrastra también a sus comunidades, ¿no? Ya sea en Zambia, ¿no? Pues haciendo rituales para protegerse de los elefantes, o sea, en los aymaras con sus pirámides que siguen creyendo a día de hoy, ¿no? O sea, frente a templos mayas, ¿no? En la selva lacandona, ¿no? Como creen en esas cascadas, en esas divinidades. Ahí encuentro el reflejo, ¿no? Y por supuesto, cristianos, católicos, musulmanes.